gustan mucho. Estoy segura que no vive de ellos porque es bien difícil vivir de manejar los errores innatos, pero sabe mucho siempre que puede, nos acompaña con charlas, nos acompaña en los cursos, le encanta el tema y siempre está actualizada y sigue con ellos. Entonces, pues nada, Jenny, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos algo de tu experiencia y tu conocimiento en el manejo de los errores innatos de acidemias orgánicas específicamente. Bueno, Gracias, Olguita, Jenny, adelante. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente me has puesto en evidencia, no es el tema de la más experiencias, porque claramente al lado de todas mis colegas que están aquí, pues podría fácilmente ir siendo la mamá de ellas. Y a muchas de ellas las conozco, las admiro, las respeto y muy feliz porque veo que los errores innatos en el país poco a poco van cambiando. Yo tengo más o menos unos 16 o casi ya 20 años de experiencia, o no experiencia, más bien de tener la fortuna de que el doctor Barrera me llamó y me invitó y me hizo enamorar de esto, pero día con día veo que hay más personas interesadas en ofrecer un mejor horizonte para estos pacientes. Entonces, pues muchísimas gracias. Todos seguramente ya vi, las personas que están aquí en este momento escuchando, compartiendo conmigo este espacio, conocen bastante este tema, entonces yo trataré como más bien, o mi objetivo es como mostrarles o enseñarles las cosas prácticas, más prácticas que la vida me ha enseñado, de la oportunidad que he tenido de pronto no hacer las cosas tan bien y ir mejorando en mi práctica. Eso por un lugar. Y por el otro lado, cuando Olguita dice que sé mucho, lo que pasa es que yo soy muy juiciosa. Los que me conocen saben que yo soy absolutamente obediente. Y creo que el secreto en muchas de estas enfermedades es ser obediente. A veces quiero comentar parte de lo que les voy a decir, es que creo que una de las principales cosas que afrontamos los profesionales, no únicamente en el tema de errores innatos de metabolismo, sino en general en todo lo que es el tratamiento integral de los pacientes, es que a veces hay una disrupción en el concepto de traslación del conocimiento. En la literatura está escrito que esta traslación del conocimiento más o menos se puede demorar 20 años entre que expertos hagan investigación básica, luego se haga investigación clínica y empiecen a producir documentos que luego se traducen en guías de manejo, en guías de práctica clínica, etcétera, revisiones sistemáticas y en que estas revisiones se empiecen, salgan y que realmente sean aplicadas al paciente pasan más o menos 20 años. Entonces, una de las tareas que yo me he puesto en mi vida, y las personas que me conocen y que trabajan conmigo día a día, porque he visto personas aquí, gracias a las que están escuchando y compartiendo conmigo, saben que uno de los retos desde mi vida es hacer que esa traslación, por lo menos en el ámbito en el que yo me encuentre, sea mucho más rápida, porque creo que si ya hay personas que han estudiado y han investigado determinadas cosas, pues a nosotros nos queda más fácil implementar esos cambios y obtener los resultados que esperamos en los pacientes. Me ha pedido que hable de las acidemias orgánicas y pues esto es simplemente para confundirlos. Aquí Olguita y las personas que ya han hablado en los otros ciclos en la parte del manejo médico seguramente se habrán extendido mucho más en esto, pero es simplemente para decirles que me centraré en hablar de la acidemia propiónica, de la acidemia metilmalónica y de la acidemia isovalénica. En general, estas acidemias comparten tienen que ver con una alteración en el catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada. Con respecto a las acidemias propiónica y metilmalónica, debemos tener en cuenta las fuentes de donde proviene el propionato, porque esto nos va a permitir enfocar muy bien nuestro manejo nutricional. Y tiene que ver con que una gran cantidad, cerca del 50%, proviene del catabolismo de los aminoácidos precursores. Es decir, una de las cosas que debemos enfocar en nuestro manejo es prevenir el catabolismo. Y creo que ese es tal vez el aprendizaje más grande que yo he tenido en todos estos años y también la barrera más grande que he tenido, porque en ocasiones ser agresivos con el tratamiento nutricional nos da miedo poner un catéter, nos da miedo poner una sonda, nos da miedo y entonces eso realmente lo que hace es que el paciente entre en más catabolismo y realmente estos aminoácidos y sus ácidos orgánicos pues empiecen a causar más desbalance metabólico en los pacientes. Otra pequeña porción viene de la fermentación anaerobia de las bacterias y otro porcentaje
proviene de la oxidación o del catabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, como vemos, cerca del 75% de este propionato proviene del catabolismo, o bien sea de las proteínas o bien sea de los ácidos grasos. También conocemos, esto es simplemente a manera de recorderis, es que hay unas formas de presentación. Generalmente las formas de presentación en el estado neonatal son más severas, pero a veces puede uno encontrarse sorpresas, y dentro de los pacientes, yo no traje casos clínicos, pero sí les comento acá que tuvimos un paciente que fue diagnosticado en la clínica en la cual laboro, y fue un recién nacido pretérmino de 29 semanas. Y el niño estuvo hospitalizado en la clínica más o menos durante 5 semanas hasta que recuperó peso y demás. Nosotros en la clínica somos supremamente agresivos, pues no agresivos, pero sí hacemos el manejo nutricional temprano para los neonatos con alto aporte de proteínas y demás. El niño salió, creció y empezó a ir a canguro, y aproximadamente a los 2 meses de estar en canguro empezó a hacer síntomas. O sea que aunque fue una forma neonatal, pues no era una forma severa, se hospitalizó, se hizo el diagnóstico y de ahí para ahí lo hemos venido manejando. Entonces, hay algunas formas de presentación, pero no todas son del libro como las esperaríamos, o no todos los niños les da, como decimos, la moriera. No, hay algunos que tienen unas formas de presentación menos severas, aunque se presenten en el periodo natal con los síntomas que ya todos conocemos. Y también, por otro lado, que también todos lo sabemos, es que pueden haber formas de presentación tardía que se pueden presentar en cualquier otro momento de la vida, hacer crisis en cualquier otro momento de la vida. O sea que digamos que en estas enfermedades en cualquier momento puede un niño hacer debut, y eso no por la edad deberíamos descartar el diagnóstico de un error innato de metabolismo. Cada vez más nos damos cuenta de que esto puede suceder. Con respecto al manejo nutricional, es importante que distingamos que hay 2 fases muy importantes, y cada una de estas fases para estos pacientes tiene un objetivo completamente diferente. Y lo que sí debemos lograr es que esta fase aguda sea lo más corta posible, sacar lo más rápido posible al niño de este desbalance metabólico. Entonces, en la fase aguda lo que vamos a lograr, o lo que vamos a pretender, es lograr rápidamente un balance metabólico, y con ello minimizar o evitar que haya un daño neurológico, que es una de las mayores complicaciones en estos pacientes. Y tenemos una etapa ya de estabilidad o de cronicidad, donde queremos favorecer el neurodesarrollo y mantener, recuperar o mejorar el estado nutricional en estos pacientes. Recordar que las acidemias orgánicas, junto con los defectos de los efectos del ciclo de la urea, en mi experiencia, lo que he visto, creo que son de las enfermedades que más se descompensa a los niños cuando tienen formas de presentación, no únicamente formas de presentación neonatal, sino que a veces vemos niños que no tienen formas de presentación tan severas, sino que debutan en periodos más grandes de la edad neonatal, y cuando hacen un cuadro de descompensación, de verdad se descompensan. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Es que siempre, siempre durante la descompensación de un niño, independientemente de la edad en la cual la esté haciendo, dice, realizar e implementar de manera rigurosa un manejo nutricional es imperativo. Esto está escrito ya en la literatura. O sea, a veces nos afanamos mucho, y claro que tiene que ser así por la estabilidad hemodinámica, por el equilibrio hidroelectrolítico, etcétera. Pero si nosotros no hacemos un manejo que sea integral, pues realmente todos los esfuerzos que se están haciendo con el paciente para compensarlo metabólicamente, para su estabilidad hemodinámica, para su ventilación y demás, pues no vamos a lograr los objetivos que estamos esperando, y finalmente el paciente sí puede llegar a tener un deterioro neurológico o un daño neurológico que, como sabemos, puede llegar a ser irreversible. Entonces, la literatura nos recomienda que ojalá esta implementación nutricional sea, ojalá, en un periodo menor de 24 horas, y lo más agresivo posible, agresivo en términos de que siempre debemos lograr cubrir las metas nutricionales que nos hemos trazado, dependiendo de la fase en la que el paciente se encuentra. ¿Y cuál es el objetivo de ser agresivos con este tratamiento nutricional en este periodo de descompensación? Evitar el catabolismo, porque realmente al catabolismo es a lo que hay que tenerle miedo. Y aquí también les quiero decir que durante estos casi ya 20 años que tengo de la fortuna de manejar o de colaborar en el tratamiento de estos pacientes,
me he dado cuenta de que esta es la principal barrera. Entonces, hemos venido evolucionando y yo me acuerdo que en los inicios, en mis inicios de práctica, era muy difícil lograr que el médico tuviera o desapareciera el tumor de quitarle, de ponerle proteínas al paciente, y había pacientes que podían durar 5 o 7 días sin aportes de proteína. Entonces creo que uno de los grandes avances que nos ha mostrado la ciencia es que el catabolismo lo debemos corregir y no únicamente, perdón, prevenir, y no únicamente se previene dando aporte de calorías, sino como vamos a ver, cada vez de manera más rápida hay que iniciar el aporte de proteínas, porque como son aminoácidos esenciales, el organismo quiera o no quiera los va a sacar. Entonces yo siempre digo, es más fácil yo cuantificar la cantidad de proteína que le doy con un buen aporte calórico y no esperar que el cuerpo empiece a hacer su catabolismo, porque él sí no va a entender que él tiene que sacar 0 gramos ni 0,3, sino que él va a ir sacando, y puede ser mucho más alta la cantidad de aminoácidos propiogénicos que se liberen, y pues con el efecto que esto conlleva. En esta gráfica, que muchos la conocemos, es para mostrarles de manera muy gráfica cuáles son los efectos que tiene esta producción de ácidos, el metilmalonil y el propionil-CoA, y sus efectos a nivel sistémico. Entonces, dentro de ellos está que inhiben la acción de la N-acetilglutamato sintetasa, y eso es lo que hace que haya una hiperamonemia. Por otro lado, también inhibe la piruvato carboxilasa, y con ello hace que se favorece la formación o la acidosis láctica. Por otro lado, también hay una inhibición en el transportador de malato, con lo cual hay menos producción de energía, que es uno de los síntomas más claros de estos pacientes. Y también hay una hiperglicinemia debido a que hay una inhibición en el clivaje de la glicina. Entonces vamos a empezar a revisar cuál sería el manejo que deberíamos hacer dependiendo de cada fase, iniciando con la fase aguda del paciente. Entonces recordemos que esto es imperativo iniciarlo tan pronto el médico, el paciente esté descompensado. El tratamiento nutricional hace parte. Sabemos que cuando el paciente está supremamente descompensado, pues debemos esperar que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica, pero cuando se hace una buena, digamos, recuperación, una buena manejo, ese manejo hemodinámico del paciente se debe recuperar en horas, no es esperar días, porque seguramente ahí pues no estamos logrando el objetivo de la recuperación o del manejo hemodinámico del paciente. Dentro de los objetivos, pues volviendo a lo que está sucediendo, a cuáles son los sustratos que pueden causar descompensación en el paciente, uno de los objetivos es evitar la producción de los ácidos orgánicos, que son los que van a causar la descompensación que acabamos de mirar, y la hiperamonemia y demás signos bioquímicos o parámetros bioquímicos que se están alterando en estos pacientes. Por otra parte, utilizar algunas sustancias que van a ayudar a que estos ácidos orgánicos se eliminen rápidamente. Y también, muy importante, disminuir el catabolismo. Entonces, proveer buenas calorías al paciente, evitar los periodos de ayuno y iniciar rápidamente el aporte de proteínas para evitar que el niño empiece a liberar los aminoácidos propiogénicos, porque claramente esto lo va a llevar a descompensación. Y recordar el tema de los ácidos grasos, del catabolismo también de los ácidos grasos, y que finalmente vamos a tener también por esta vía más producción de estos ácidos orgánicos. Lo que se recomienda en la literatura, en muchas guías actualmente, que creo que también ese es un avance que hemos tenido en el tema de la nutrición, que más o menos lleva unos 100 años dentro de las primeras, y es que más o menos en los años 2000 empezaron ya los centros de referencia a publicar guías de manejo, y digamos que esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Por eso les decía al inicio que realmente uno lo que debe hacer es caso, porque ya hubo personas que investigaron, ya hubo personas que seguramente se equivocaron, ya hubo personas que se dieron cuenta con la aplicación de ciertas prácticas que esto no los llevaba a buenos resultados. Entonces la literatura nos dice qué es lo que debemos hacer para obtener los resultados, los mejores resultados en los pacientes. Entonces, lo que se recomienda es lograr un aporte energético mucho más alto de lo que habitualmente deberíamos dar. Lo que se recomienda es que sea entre 1 a 1,5 del requerimiento del paciente, con un aporte de entre 120 a 150 calorías por kilo, y aquí deberíamos dar la mitad de calorías como lípidos y la mitad de calorías como glucosa.
Si bien es cierto que cuando nosotros estamos manejando pacientes en la etapa pediátrica o en la etapa neonatal, entonces empezamos a decir, uy, pero puede ser que le vaya a dar hasta 4 gramos de lípidos. Sí, claro, es que no es un paciente normal. Claramente es un paciente diferente y aquí el objetivo no es el mismo que un paciente con una condición o no con una enfermedad metabólica. Claramente los objetivos son absolutamente distintos y el periodo de tiempo en el que yo le voy a dar esos lípidos, la velocidad de infusión también influye en los resultados que voy a tener. Por otro lado, también el aporte alto de glucosa. Y cada vez más la literatura en el tema pediátrico, pero en especial en los pacientes con enfermedades metabólicas, nos indican que el manejo de la hiperglicemia no es restringiendo los carbohidratos. El manejo de la hiperglicemia es colocándole insulina al paciente si se requiere. Y en estos pacientes sí que de verdad es necesario, porque volvamos, si yo no le estoy dando las calorías que el niño necesita, pues el niño siempre debemos pensar, él está ya utilizando esos ácidos grasos, él está ya sacando esos aminoácidos del músculo y pues realmente es mucho más difícil controlar eso. Entonces la recomendación cada vez más en muchas guías de manejo, lo que recomiendan es que si con el alto aporte de carbohidratos el paciente está presentando hiperglicemia, pues lo que se debe es colocar insulina. Y en los líquidos y electrolitos colocar de 1.5 a 2 veces los líquidos basales, pero este valor debe ser ajustado si el paciente se encuentra en diálisis y esto pues lo que nos indica el uso de diálisis será el nivel del amonio en el que el paciente haya debutado o esté en la fase de descompensación. Acá abajo quiero mostrarles y llamarles un poco, indicarles y recordar cuál es el aporte de carbohidratos que se recomienda según las diferentes edades, lo que habitualmente uno ve en los primeros años, en los primeros meses de vida, cuando el paciente es neonato, es que pues todos no, démosle 4 miligramos, no, démosle 5 miligramos, pues realmente es la mitad de lo que el niño necesita. Y pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a utilizar otros sustratos para poder proveer esta cosa. Por otra parte, también cada vez más se dice que no debemos suspender el aporte de proteínas y miren esto, también les di, cuando yo empecé con esta práctica las recomendaciones iban hasta 96 horas. No puede suspender las proteínas hasta 96 horas. Ya la sorpresa es que cada vez vamos disminuyendo el tiempo. La recomendación es que sea entre 12 a máximo 48 horas, pero tratando siempre de que sea mucho menos tiempo pues por lo que ya hemos visto de cómo se comporta el catabolismo cuando no estamos aportando proteínas al paciente. Entonces, a veces decimos, pero ¿qué será que yo no le doy proteínas al niño, pero el niño sigue con hiperamonemia? Claro, es que es por eso. Es por eso que el niño está descompensado, porque no le estamos dando el aporte de proteínas para evitar que eso esté sucediendo. Con respecto al amonio, que es uno de los parámetros para el momento de cuando iniciar las proteínas, cuando el amonio esté menor de 100, se recomienda iniciar el aporte de proteínas libre de los aminoácidos propiogénicos si es que es una forma de presentación muy severa, de lo contrario se empieza con proteínas naturales. De esto solamente por nombrarlo, porque también sé que en la parte, cuando hablaron de la parte médica de estas enfermedades, seguramente fueron mucho más específicos. Entonces, en la parte aguda, una de las indicaciones que tiene el carbamil-glutamato de manera secundaria, cuando la hiperamonemia secundaria es en estas acidemias orgánicas. Y pues ahí encontramos la dosis sugerida y aumentar el aporte de carnitina. Es importante, sobre todo cuando vamos a dar la carnitina vía oral, educar al paciente y a la familia, más a la familia y sobre todo a los cuidadores, porque resulta que ellos a veces toman muchas decisiones si es que esto huele feo, entonces puede pensar que está dañado, o empieza el paciente a cursar con ciertos síntomas, entonces deciden suspender los medicamentos. Entonces creo que también es importante recordar que nosotros debemos hacer mucha educación en los pacientes de lo que está pasando, de por qué está pasando y de lo que le va a pasar, para que cuando él se enfrente a esa situación, pues sepa que eso es normal o que es una cosa de esperar dentro de la enfermedad. Eh, Retomando el tema de las proteínas, cuando se van a reintroducir, la indicación es ofrecer un aporte entre 0,5 a 0,75 gramos por kilo y también esto es un cambio. Cuando, pues digamos que en la historia, yo ya puedo hablar de la historia, ya puedo hablar de 2 décadas,
cuando se iniciaban las proteínas, entonces eran de A02 en 0,2. La literatura dice que se puede iniciar entre 0,5 a 0,75 gramos por kilo por día, siempre evaluando la tolerancia. Y la tolerancia, o sea, yo primero doy el aporte y luego valoro cómo me está dando el aporte, pero debo esperar un tiempo prudencial entre 12 a 24 horas para evaluar cómo está haciendo la respuesta de esas proteínas en el organismo del niño. Es decir, debo darle el aporte y en un periodo posterior de 12 a 24 horas tomar los laboratorios para ver cómo ha sido la tolerancia. Porque si le inicio el aporte escrito en el papel o apenas le estoy dando la primera dosis al niño, pues seguramente no le estoy dando 0,5 ni 0,7, sino le estoy dando 0,1 y puede ser que empecemos a tomar medidas que no corresponden con lo real que está pasando o con el comportamiento bioquímico que el paciente está teniendo. Y aquí también un poco para recomendarle a mis colegas o a las personas o a los médicos cuando sean ellos los que estén manejando, haciendo o liderando el manejo nutricional, porque también lo vivo todos los días y es que hay muy pocas nutricionistas que, pues esto estamos entrenadas, veremos ya 2 manos, yo creo que ya en el país hay 2 manos de nutricionistas que nos gusta y que estamos entrenadas en estas enfermedades. Pero en general lo que uno ve es que, por ejemplo, en las unidades neonatales o en la pediatría, porque la demanda, la oferta o la capacidad instalada de nutricionistas en el país es muy, muy, muy baja, doctor. Se los quiero decir, es la densidad de nutricionistas que hay reportada por el Observatorio de Talento Humano en Salud para el 2017 es de 1,6 nutricionistas por 10.000 habitantes, mientras que hay 23 médicos por cada, para ese momento, 23 médicos por cada 10.000 habitantes y 13 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Entonces, también acá un poco es decirles a los médicos que deben entender, deben aprender a manejar estos pacientes, porque seguramente van a ser ustedes los que tengan que liderar, indicar y liderar el manejo nutricional en estas enfermedades. Seguramente no van a encontrar una nutricionista que sepa, primero no la van a encontrar y segundo tal vez que sepa menos. Entonces creo que es muy importante que vayamos tomando conciencia de que es como una responsabilidad que debemos asumir cuando tenemos un paciente con estas enfermedades. Entonces, retomando un poco, era decirles que siempre cuando yo voy a hacer el cambio en el aporte de proteínas de un día a otro, debo cuantificar realmente cuántas recibe el niño, porque nosotros, ¿qué nos sucede? Hacemos la orden médica a las 10 de la mañana, luego esa orden llega al lactario a las 1 o 2 de la tarde y cambian las muestras, quiere decir, cambian las preparaciones, las formulaciones, los envases y demás, y eso quiere decir que al paciente le puede ir llegando, por bien que nos vaya, le puede ir llegando la toma ya con el ajuste o la nutrición parenteral ya con el ajuste que nosotros le hicimos, puede ser a partir de las 7 de la noche y cuando llegamos al otro día a las 7 de la mañana a hacer el conteo no podemos pensar en que recibió 24 horas, seguramente no. Entonces debemos cuantificar cuánto efectivamente recibió de lo que nosotros le formulamos, no lo que prescribimos, no lo que no entender o no pensar que lo que le escribimos fue todo lo que recibió, sino que seguramente el primer día va a ser un 50% o menos dependiendo de qué tan rápido seamos en nuestros procesos administrativos para que las órdenes médicas se cumplan. Y entonces, una vez que hayamos verificado cuál fue la cantidad de proteínas que recibió y cómo está ese control metabólico en el paciente, pues entonces ahí sí empezamos a hacer los aumentos. Y lo que recomienda la literatura para estas enfermedades, para estas acidemias, es que sea entre 0,25 a 0,5 gramos por kilo por día y de manera periódica ir evaluando. También qué resistencia en mi experiencia he visto. Y no es que el amonio, entonces primero no tienen amonio en la institución, segundo el amonio puede durar un montón de tiempo en la gravilla esperando porque nosotros no le hemos dicho a la enfermera o a quien tome, mire, esto hay que tomarlo y baje a procesarlo ya. Entonces, esas minucias de cosas son muy importantes que nosotros como líderes del manejo de estas enfermedades transmitamos el conocimiento y transmitamos la importancia de lo que sucede. Yo se los digo porque a pesar de que en la institución en la cual yo trabajo, llevo trabajando 13 años y desde ahí estoy con el cuento de las enfermedades metabólicas, todavía sucede que llegan reportes de amonio altos y que uno ve el paciente y dice, no, este niño no puede tener este amonio. Entonces uno se va hasta la enfermera y le pregunta, oye, ¿cómo tomaste? No, yo se lo tomé con torniquete, no sé qué. Y además, ¿y cuánto duró en la gravilla? No, eso vinieron como a las 4 horas. Entonces, a veces le toca a uno tomarse el trabajo de enseñarle a las personas por qué es importante
que eso es una prioridad. Yo siempre les digo, de todos los pacientes que tenemos, este es al que hay que correrle más porque los daños neurológicos o los efectos deleterios que puede tener el niño por esta descompensación son irreversibles. Esto sí, que de verdad es quitarle valor en salud al paciente. Lo que se dice con respecto a la nutrición parenteral, lo que está recomendado es administrar infusiones de glucosa al 10%, pero en mi experiencia son un poco mayores. Si ustedes hacen una mezcla de glucosa al 10%, se van a dar cuenta que apenas alcanzaremos a aportar por ahí 40 o 50 calorías por kilo y a veces necesitamos dar más, entonces seguramente vamos a necesitar una vía central para poder lograr un aporte mayor de glucosa y poder evitar que el niño siga en su catabolismo. Y las guías, como les dije, ya están hablando de para estos pacientes valores más altos de glicemias, entre 120 a 170 miligramos por decilitro. Entonces, y si es necesario, pues debemos colocarle la insulina, iniciar lípidos e ir aumentando para lograr cubrir ese aporte nutricional, ese aporte calórico que nos hemos puesto como meta, porque debemos pensar que cada X porcentaje o X valor de calorías que dejemos de darle al paciente será daño neurológico que estamos propiciando en el paciente. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo, es como si el niño tuviera una dosis de antibiótico de 0,5. Y entonces a mí me da miedo y se lo va a poner 0,3, pues no, o 0,2, no vamos a esperar que el niño mejore porque no le estoy dando el tratamiento que el niño realmente necesita. Es exactamente la misma situación. Con respecto a los aminoácidos, lo que dice la literatura es que podemos iniciar con los aminoácidos estándar que tenemos, que afortunadamente en el país ya tenemos desde hace bastantes años también aminoácidos para uso pediátrico. Imagínense cómo seré que cuando yo empecé no habían aminoácidos para uso pediátrico, pues no había disponibilidad en el país, pero afortunadamente ya hay, o sea que digamos, tenemos una ventaja. Y también se dice, pero pues esto, la verdad aquí no sé que haya disponibilidad de aminoácidos libres de aminoácidos, mezclas de aminoácidos libres de aminoácidos propiogénicos. Entonces, pues está escrito en la literatura, pero no me voy a tener en eso porque realmente nosotros no tenemos disponibilidades. En caso de que debamos utilizar nutrición mixta, también podemos utilizarla, es decir, si el paciente está con una nutrición enteral, pero no tolera la cantidad de nutrientes que debemos darle, pues podemos utilizar una mezcla, una nutrición mixta entre nutrición enteral y nutrición parenteral. Pero también puede ser que estemos ante un paciente que esté descompensado, no un cuadro severo de descompensación y su ingesta esté siendo baja y no necesitemos nutrición parenteral, sino podamos utilizar nutrición enteral. Por ejemplo, nutrición enteral cíclica. En el día le damos comida, lo que él logre tolerar y en la noche le ponemos la nutrición para complementar el aporte nutricional y no vamos a necesitar de una nutrición parenteral. O también podemos colocar sonda por la nariz y darle comida al niño y que sea una nutrición mixta. Existen diferentes metodologías para poder lograr el aporte nutricional en los pacientes. ¿Qué es lo que debemos lograr? Pues como les estoy diciendo, complementar la ingesta oral en los pacientes y a veces también administrar medicamentos. A veces las dosis sobre todo de toxificantes son muy grandes y los niños no la toleran bien, entonces pues nos toca utilizar otra vía para poderlo suministrar. También importante reducir el tiempo de ayuno. También tener en cuenta que estos niños cuando están descompensados y la producción de estos ácidos orgánicos hacen que se les dé la anorexia. Eso es un síntoma de ellos, entonces pues debemos entonces procurar el aporte nutricional utilizando la nutrición integral. Con respecto al amonio, lo que está escrito en la literatura es que debemos iniciar tratamiento cuando el amonio esté mayor de 150 milimoles por decilitro. Y dependiendo del nivel de amonio, si está superior a 400 en niños o 200 en adultos, lo que se recomienda es que si con el tratamiento de las sustancias para detoxificar no mejora, se inicie diálisis o hemofiltración extracorpórea, pero eso sí, siempre acorde con el nivel de infraestructura y complejidad que tiene la institución. Entonces, a veces es mejor si el paciente lo necesita y nosotros no tenemos la experiencia para hacer eso, lograr una remisión para el paciente porque él lo requiere y a veces ponernos
Si no tenemos la infraestructura, el conocimiento y los equipos que se requieren, pues de pronto no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Y una vez hayamos logrado mantener ese amonio estable durante 24 horas con un valor menor de 100 micromoles, pues podemos empezar a tolerar el aporte de proteínas cuando el nivel de amonio ha estado tan alto que requiere hemodiálisis. ¿Cuáles serían los parámetros que en este periodo de descompensación debemos utilizar y que de rutina los debemos hacer? La literatura habla de que el amonio y los cuerpos cetónicos deben estarse midiendo en estos pacientes con una frecuencia de entre 6 a cada 12 horas. Eso es lo que dice la literatura. Debe ser un tratamiento muy, muy dinámico para poder evaluar realmente cómo está haciendo la evolución del paciente a las terapias que le estamos colocando. Una vez hemos logrado superar esta fase esta fase aguda del paciente, pues vamos a empezar en una fase de manejo crónico donde nuestros objetivos van a cambiar. Ahora ya vamos a tener un objetivo de favorecer ese neurodesarrollo, mejorar el estado nutricional del paciente, evitar que el paciente entre en un periodo de descompensación que sea originado por catabolismo, porque hay otros aspectos que pueden generar una descompensación que no necesariamente tienen que ver con el catabolismo. Entonces, para la parte del manejo agudo, lo que debemos hacer es una restricción de proteínas con el fin de restringir los aminoácidos propiogénicos. Evitar el catabolismo para que no haya catabolismo de los ácidos grasos de cadena larga, impar, y vigilar siempre los alimentos, fuentes de propionato que también está descrito que se utiliza en algunos alimentos y debemos enseñarle a los pacientes. No le debemos enseñar los alimentos que lo contienen, porque yo siempre les digo a mis pacientes, usted va a un stand de, no sé, galletas, vaya a cualquier supermercado y el stand de galletas, yo, la verdad es de un lado al otro, entonces pues uno saberse exactamente todas las marcas es difícil, pero yo sí tengo que enseñarle al paciente a que lea la etiqueta y busque qué es lo que no debe darle. Cuando usted encuentre estas palabras en esa etiqueta, ese alimento no se lo puede dar al paciente. Entonces esas son las cosas que debemos enseñarle a nuestros pacientes y también de paso que se empoderen, y creo que eso está suficientemente claro para estos pacientes y creo que ellos son los que más deben saber de estas enfermedades. De hecho, ojalá ellos investiguen y ven, sabemos que vengan y le enseñen a uno, le pongan retos diferentes porque ellos son los que más apropiados deben estar del manejo, del conocimiento de estas enfermedades. Con respecto entonces, retomando el aporte de proteínas, lo que se recomienda es dar el aporte que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que es el requerimiento. Entonces, hay una diferencia entre requerimiento y recomendación. Cuando yo hablo de requerimiento es lo que una persona necesita para tener un adecuado crecimiento, desarrollo, sus funciones vitales y demás, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de recomendación, yo estoy hablando de población y generalmente la recomendación siempre está 2 desviaciones estándar por arriba para asegurar que la población logre ese consumo. Entonces, cuando miramos aquí los valores, todos podemos decir, oiga, pero yo he escuchado que a los niños recién nacidos, por allá la nutricionista o por allá el pediatra o por allá el neonatólogo, dice que démosle 2.5 o 3 gramos de proteína, claro, porque ellos están hablando de recomendación, no de requerimiento. Entonces es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre estos dos conceptos y que nos vamos a guiar es por el requerimiento sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a cuál será, de qué fuente van a provenir estos aminoácidos, esto también ha sido un cambio supremamente importante para todas estas errores innatos de metabolismo. Cada vez más en la literatura en general para todos los errores innatos de metabolismo se recomienda menos uso de fórmula especializada y más proteína natural porque con esto se logra obtener en la mayoría de pacientes con una ingesta adecuada, la que el paciente tolera de proteína natural, se logra obtener un mejor crecimiento, un mejor perfil de los aminoácidos limitantes, que era lo que no se veía con los altos o con el uso de fórmulas especializadas. Entonces, cada vez, que ese sea un mensaje que de verdad nos quede súper claro, cada vez el uso de fórmula especializada está mucho más en desuso por todos los centros de referencia que emiten guías y protocolos de manejo para estos pacientes. Entonces, la ingesta de proteína natural de los alimentos con el fin de favorecer un adecuado crecimiento, desarrollo y demás, y además alcanzar los niveles
de los aminoácidos limitantes en el rango de tratamiento limitado. A veces Alejo, cuadra las sillas de esto. cuando utilizamos mucha fórmula especializada, resulta que también se nos van bajando los aminoácidos limitantes y nunca se me olvidará la clase que le vi a la profesora Olga y a la profesora Joana, donde aclaré un concepto que para mí se me hizo revelador, y es que siempre nosotros estamos pensando en que el nivel del amonio no esté alto, que no esté alto, que no esté alto, que no esté alto, ¿cierto? Todos siempre estamos pensando, perdón, en que el nivel de los aminoácidos no esté alto, no esté alto, siempre estamos pensando que no esté alto, pero tenemos que empezar a mirar que también no esté bajito, porque cuando está bajito, pues, ¿qué pasa? El cuerpo dice, oiga, este aminoácido que es esencial, yo necesito más, me están dando muy poquito, yo necesito más, y adivinen que empieza a hacer, pues, catabolismo, y empieza a sacar muchas más cantidades de las que necesita. Entonces, muchísimas gracias a la profesora Olguita, porque cuando le vi eso fue una cosa reveladora para mí, y eso fue hace apenas 2 años, porque ese concepto no estaba incorporado en mi ser, estaba era el del alto, pero nunca el del bajo. Entonces, cada vez más tener en cuenta, de tener en cuenta que el nivel bajo también debe estar dentro de la normalidad, no que entre, ojalá y no exista, no es lo correcto. Y la cantidad de proteína que le vamos a dar, la proteína natural que le vamos a dar al niño, pues ¿de qué depende? De la actividad enzimática residual, pero la verdad no siempre se mide la actividad enzimática residual. Aquí en muchas oportunidades es el diagnóstico molecular o hasta llegar a los ácidos orgánicos, y ya ahí tuvimos, y con eso fue que se hizo el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Que también nos lo dijo Amanda hace 2 sesiones, y nos dijo, bueno, nos toca empezar a ir subiendo de a poquito, ir subiendo de a poquito, ir viendo hasta dónde nos tolera. Esa es la manera realmente como nos toca hacer, y la recomendación es empezar con el mínimo recomendado e ir subiendo hasta ver a dónde tolera el paciente, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a los parámetros que el paciente esté teniendo, de acuerdo a cómo esté siendo su crecimiento y demás. Y la recomendación, como ustedes ven, es que pueden los pacientes tolerar entre un 60 a 100% de proteína intacta. O sea, hay un número importante de pacientes que no necesitan fórmula especializada, sino que simplemente con una restricción proteica, pero dándoles proteína natural, es decir, la que contienen los alimentos, logramos todas nuestras metas de manejo nutricional. ¿Qué es lo que sí tenemos que cuidar? El aporte calórico, porque a veces por hacer restricciones de no le demos cereales, no le demos tubérculos, no le demos pensando en que hay que cuidar las proteínas, entonces pues también no le estamos dando calorías y el niño no nos crece, se desnutre y se descompensa además. ¿Cuál sería la fuente? Si estamos hablando de un bebé, la leche materna. Entonces aquí es otra gran revelación. Cada vez más los protocolos para enfermedades metabólicas dicen use leche materna, excepto a todos se nos vino a la cabeza, ¿verdad? Todos deben estar allá pensando en la galactosemia. Es la única enfermedad metabólica en la cual está contraindicado el uso de la leche materna. De resto, en todas, ojalá en todas el alimento de elección fuera la leche materna, porque además cuando nosotros miramos el perfil de aminoácidos y la cantidad de proteína que tiene la leche materna es más baja que las fórmulas que tenemos en el mercado para uso en niños normales en esta etapa. Entonces vamos a lograr dar un mejor aporte de calorías, un buen aporte de proteínas que lo tolere y no lo vaya a intoxicar, y además vamos a tener todo el sinfín de ventajas que tiene la leche materna, que no me voy a detener acá, pero soy fanática de la leche materna. Entonces, no solo de palabras, sino también de hecho. A mi hijo lo lacté durante 2 años, entonces sí, muy orgullosa, y creo que todos, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que va a definir si da lactancia materna o no, lo que le digo es el mejor regalo que usted le va a dar a su hijo es darle leche materna. Y acá, pues cae perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es que si el paciente la mamá, claro, está descompensada, estresada y demás, el niño no le vamos a dar todavía. Mamita, váyase a la sala de extracción de leche materna o guárdese la leche usted en la casa y váyase haciendo allá, congela y demás, porque seguramente luego la vamos a utilizar. Esto lo traigo muy a colación y soy reiterativa porque en muchas ocasiones y frecuentemente, y en estos momentos, no antes sino ahora, todavía llegan pacientes donde dicen que el doctor me dijo, que la enfermera me dijo, que no le podía dar leche materna, que tengo que suspender la leche materna. Entonces esto es otro de los grandes cambios que hay. En niños, cuando vamos a iniciar la alimentación complementaria, porque se inicia exactamente igual que cualquier niño, entre los 4 y 6 meses, dependiendo del momento o de cómo vaya evolucionando su crecimiento, es como el rango que nos da la Organización Mundial de la Salud, la ventana en la cual debemos iniciar la alimentación complementaria, o en personas más grandes,
pues los alimentos son los que van a darle la proteína intacta. ¿Cuáles? La fruta, las verduras, los cereales, los tubérculos y los plátanos. Y podemos, depende de la tolerancia del paciente, podemos utilizar algunas otras pequeñas fuentes de proteína de alto valor biológico. Pero esto realmente es muy poca. ¿Y por qué? Y esto lo traigo muy porque, claro, ahora estamos diciendo, ya le podemos dar proteína natural. Y he visto muchas colegas diciéndole a los pacientes que pueden tomar leche, que pueden comer huevo, que pueden comer carne. Y entonces nosotros, si yo a un niño que pesa 10 kilos, le voy a dar 50 gramos de carne, ya le estoy dando los 5 gramos, perdón, los 10 gramos de proteína que necesitaría. Es decir, ya cubrí las proteínas que el niño podría recibir. Pero resulta que eso apenas me van a dar 75 calorías, cuando mucho. Y entonces, ¿con qué le voy a cubrir las otras 900 calorías o más que el niño necesite? Entonces, es esa la razón por la cual los alimentos fuentes de proteína es mejor o está indicado no utilizarlos, y si decidimos utilizar alguno que otro, como de pronto se está utilizando, dar algunas cantidades de leche, de pronto dar alguna cantidad de huevo, pues toca conocer muy bien cuál es el aporte y sobre todo la tolerancia que el paciente tiene para incluirlo dentro de la alimentación. Bueno, con respecto a, bueno, nada de esto, ¿no? Ya hablamos de esto, de las fórmulas, de que si el niño tolera el 100% de la proteína intacta, realmente no va a requerir fórmula especializada. Es decir, si yo dándole la alimentación normal, restringida en proteínas, pero de proteína natural, o sea, de los alimentos, el niño tiene un buen control metabólico y crece adecuadamente, no necesito darle fórmula especializada. ¿Cuándo puedo utilizar fórmula especializada? Cuando este niño no me tolera la cantidad que yo esperaría de proteína natural. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se traduce eso? Que no me está tolerando la leucina, isoleucina, metionina y treonina que tienen esos alimentos. Esa cantidad está muy alta, entonces debo restringir un poco más la proteína para restringir estos aminoácidos, y el aporte de proteínas que le voy a dar es muy bajo y no me va a garantizar un adecuado crecimiento, entonces debo darle una fórmula especializada con el fin de cubrir, o una fórmula especializada sin los aminoácidos propiogénicos para poder cubrir los requerimientos. ¿Por qué se habla de que debemos dar, si estamos hablando de proteína natural, dar el 100% del requerimiento, pero si vamos a dar fórmula especializada, ¿por qué tenemos que dar el 120%? Porque resulta que estas fórmulas son aminoácidos esenciales, aminoácidos cristalinos, que se absorben de una manera muy diferente y su utilización neta para formar masa muscular no es igual que una proteína intacta. Por lo tanto, se necesita un poco más para lograr esa meta o ese objetivo que nosotros estamos esperando. Con respecto a las calorías, ya hablamos que sea entre el 100 al 120% de la recomendación de la ingesta. ¿Y de dónde van a provenir? De los alimentos naturales que le vamos a dar, de los tubérculos, de los cereales, de los raíces, del azúcar, de la grasa que le vamos a incluir dentro de la alimentación. Y si quedamos cortos, porque es posible que los niños no tengan siempre el apetito que estamos esperando, pues aumentamos el aporte calórico a expensas de lípidos y de carbohidratos, es decir, de aceite y de maltodextrinas, que es lo que tenemos en el mercado para utilizar. Con respecto a otros nutrientes como los minerales, vitaminas, y aquí súper importante el calcio, el hierro, el selenio, el selenio y el omega 3. ¿Por qué? Porque resulta que estos nutrientes están especialmente en las proteínas de alto valor biológico o de origen animal. Y yo las estoy restringiendo. Por aquí no me han oído decir que carne, eso no está escrito. Entonces, pues claro que tengo que suplementarle, porque si no, el niño no va a lograr tener un adecuado crecimiento, una buena densidad mineral ósea, etc. Entonces es importante que esto debe suplementarse, porque la alimentación en estos nutrientes es incompleta, entonces debemos lograr el aporte de estos nutrientes. En esta diapositiva, que no me voy a detener, es simplemente un resumen de lo que estamos hablando, los diferentes aportes de proteína intacta o proteína total cuando se tiene que utilizar fórmula especializada, y de calorías que están recomendadas para estos pacientes. Acá les quiero mostrar, volver a retomar el tema de que aparte del metabolismo también hay algunos alimentos que contienen propionato. Entonces, indicarle a los pacientes, nos toca irnos a buscar a nosotros en internet
o en la literatura qué alimentos podrían tener como aditivo, como conservante el propionato, y decirle al paciente o a la mamá, no, busque esto, busque esto, busque esto en las etiquetas, y si lo encuentra, no se lo vaya a dar al paciente porque es una fuente extra. Esto también lo aprendí en mi experiencia profesional. Quiero mostrarles lo que sucede cuando nosotros decidimos restringir mucho o quitar los aminoácidos limitantes dentro de la alimentación del paciente. Este es un niño que tiene una enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y estaba con una deficiencia de valina. Miren cómo estaba la piel. Además tenía anorexia, irritabilidad, perdió peso, disminución de la albúmina, está escrito escamación de la piel, etc. Entonces, sí pasa que si nosotros hacemos un inadecuado manejo o unas restricciones severas de estos aminoácidos, pues resulta que el paciente sí va a tener unas consecuencias. Con respecto a la isoleucina pasa la misma. Esta es una niña que el médico por un tándem más decidió diagnosticarle acidemia propiónica y le hizo restricción de los aminoácidos propiogénicos más o menos por un periodo de 30 días. Pasaría eso como un herpes de los besitos que le dan en la Y más o boca. menos en ese tiempo pues está descrito también las lesiones, las fisuras en las comisuras de los labios, etcétera, las descamación en la piel. Lo que estamos viendo en las fotografías de la paciente, en efecto, es lo que está escrito en la literatura cuando hay muy bajos niveles de isoleucina. Entonces acá, a pesar de que ya estaba escrito en la literatura y a pesar de que yo ya lo había visto, y estas imágenes hace muchos, esto pasó hace 4 o 5 años y ya lo tenía, vuelvo y les digo, de verdad fue revelador el día que escuché a las doctoras diciendo que teníamos así, se me olvida la diapositiva, con un peligro diciendo que cuida también los niveles bajos. Entonces, les muestro por qué es importante cuidarlos, porque pueden tener también consecuencias, podemos causar iatrogenia cuando esos niveles están demasiado bajos. ¿Qué otros efectos están reportados en la literatura con respecto a la restricción de proteínas? Es que el 40% de los pacientes pueden mostrar una disminución en la velocidad de crecimiento, 30% de los pacientes pueden tener inmunosupresión y también puede haber, como les dije, problemas óseos porque estamos haciendo restricciones de otros nutrientes, no solo de las proteínas, sino de otros nutrientes que van inmersos dentro de esas alimentos, fuentes de proteína. Entonces, ¿qué debemos hacer? Incrementar el aporte proteico de manera paulatina y siempre controlando con parámetros bioquímicos y con clínica de los pacientes si la están tolerando y hasta dónde permiten este aumento en el aporte de proteínas. Con respecto a cofactores, yo no me voy a detener, lo voy a pasar rápido en aras del tiempo. Con respecto a los detoxificadores también, sé que ya nos hablaron de eso cuando hablamos de la parte médica, solamente mostrarles que la carnitina lo que hace es tomar estas aminas, toman estos ácidos orgánicos y los eliminan y va, pasó. Esta célula está normal, ya no tiene todos esos efectos de hiperamonemia, de hiperglicinemia, de hiperlactatemia y de limitación en la producción de energía. Con respecto a los medicamentos detoxificadores, solamente me voy a detener en el Carbaglut, cómo utilizarlo en el periodo de etapa crónica. Realmente las últimas guías de manejo lo que dicen es que no hay consenso con respecto a si usarlo o no usarlo. Algunos médicos tratantes lo utilizan porque consideran que esto puede permitir un mayor aporte de proteína, pero no se ha visto que realmente todavía la evidencia científica no es clara. La literatura, digamos, sin sesgo, ¿no? Ya sabemos que pues cuando el laboratorio es el que está patrocinando el estudio, pues claramente podemos ver, pues esa no es la manera de investigar, creo que todos lo tenemos absolutamente claros, eso tiene un sesgo. La literatura que hay hasta el momento disponible sin ese sesgo de la industria farmacéutica, lo que dice es que no es concluyente, todavía no es suficiente para concluir si se debe suministrar o no se debe suministrar. El argumento es que si yo doy este detoxificador, podría dar dosis más altas. Entonces yo creo que aquí, porque he estado, lo tengo que decir, que he estado, digamos, en el dilema con un médico tratante de si suministrarle a un paciente el Carbaglu o no suministrárselo en la etapa crónica. Yo realmente he estado absolutamente renuente a dárselo. ¿Por qué? Porque es un niño que en el año se descompensa. Una vez quiero contarles que en la pandemia no se ha descompensado.
Entonces, en este momento ya tiene aproximadamente 7, 8 años, que ese es el niño que les dije que se había diagnosticado en la clínica. El paciente crece y al año se puede descompensar una vez y generalmente se descompensa en el pico respiratorio. Este año, ¿por qué no se ha descompensado? Porque no ha ido al jardín. El niño siempre iba al jardín y allá era cuando se descompensaba, pero era una vez al año. Entonces yo digo, bueno, el niño está creciendo y el niño no está teniendo periodos de descompensación, entonces a veces uno tiene que detenerse y decir cuál es el costo-beneficio de lo que yo le voy a dar. Ahora, si es un niño que en el año se me descompensa 20 veces, pues yo digo, bueno, este paciente es posible que lo requiera y vamos a manejarlo, pero siempre creo que debemos tener un juicio clínico y crítico de por qué vamos a utilizar, porque siempre también mi teoría es más fácil no poner que quitar. Una vez nosotros, y creo que todos hemos estado expuestos a eso, es que una vez usted inició un tratamiento y más en estas enfermedades, después puede ser que no lo necesite. Convencer a los papás de que no se necesita, puede llegar a temas legales, es bien complejo, entonces creo que uno siempre tiene que llenarse de los mejores argumentos y riesgo, beneficio y beneficio para el paciente y también para el sistema, porque hay que decirlo, también para el sistema de salud de utilizar una tecnología para estos pacientes. Esta parte también la voy a pasar rápidamente porque tiene que ver con el tema que seguramente el médico que habló, que habló de esas enfermedades les habló de esta parte. ¿Cuál es la principal complicación? La enfermedad catabólica. Por favor, ojalá todos nos llevemos del mensaje que en las acidemias orgánicas y que en las aminoacidopatías lo peor, y de hecho también la doctora Verónica Cornejo, una profesora que admiro y respeto mucho, nos dijo la semana pasada, también nos habló de lo que pasa en la enfermedad catabólica, en los defectos de ácidos grasos de cadena, el chat, y de lo que ella nos habló. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que no solamente es por ayuno, puede ser haber otras cosas, no puede ser solamente, no es únicamente porque el niño esté comiendo poquito. También hay algunas enfermedades presentes en los niños, como el vómito o síntomas, vómito, diarrea, fiebre, que de manera aguda pueden llevar a que este paciente se descompense. Tenemos que tenerlo siempre en el radar. Y dentro de las causas crónicas que nos pueden llevar también a enfermedad catabólica está la anorexia. Realmente creo que es uno de los signos más importantes de que el paciente no está bien controlado, es la anorexia. Son niños que no quieren comer y no quieren comer y no quieren comer. Hay que ponerle mucho cuidado y hay que tratar de investigar, llenarse de las máximas razones, porque seguramente es un paciente que metabólicamente no está bien compensado y esa es la causa de su anorexia. Y tener en cuenta que también por las secuelas neurológicas que pueden tener en pacientes, porque lamentablemente, a pesar de que cada vez el conocimiento que todos estamos teniendo en todos los profesionales del área de la salud se está identificando, pensando e identificando más rápidamente estas enfermedades, pero la limitante de no tener tamizaje, pues claramente nos pone en una dificultad de que de pronto no nos damos cuenta y que los pacientes hacen secuelas que son, de pronto dejan una secuela neurológica en el paciente, esos pacientes pueden tener dificultades para la alimentación, entonces podemos y necesitamos usar gastrostomía, que también es otro tema. No, la gastrostomía no es sinónimo de usted no va a volver a comer, no. Nosotros podemos usar una gastrostomía para completar lo que el paciente nos está comiendo por la alimentación oral y vamos seguros, y tampoco es definitiva. Y hay muchas, digamos, técnicas, sondas, más bien que se llaman sondas, que de verdad se pueden colocar con mínimo riesgo para el paciente, ni siquiera las va a sentir, los botones, esos, ahora hay muchas tecnologías en salud que nos permiten hacer muchos usos que van a hacer, implementar muchas terapias que pueden ser seguras para los pacientes. ¿Cuáles serían los laboratorios que debemos tener en cuenta? Siempre de manera rutinaria, ya vamos, bueno, va a pasar porque esto está aquí un poquito más adelante, mucho más adelante está. Tener cuantificación de aminoácidos en plasma, la periodicidad depende de la edad del niño, ahora más adelante lo vamos a mirar. No es lo mismo un niño pequeño que una persona adulta o un niño, a un adolescente, a un preescolar que a un neonato, son completamente distintos y seguramente en ese momento se van a requerir monitoreos más frecuentes. O también en etapas de rápido crecimiento también es posible que necesitemos tener monitoreos más seguidos porque son etapas pues de un estrés, digamos, fisiológico metabólico que pueden poner en riesgo al paciente. Dentro del seguimiento, como les dije, tener en cuenta, en especial se habla de que ahora debemos vigilar principalmente la isoleucina y la valina,
tener niveles de amonio dentro de la normalidad y siempre tratar de tener una relación de carnitina libre, carnitina esterificada, con el fin de asegurar que si llegan a haber elevación en los niveles de esos ácidos orgánicos, pues haya carnitina disponible para que se pueda conjugar y ser eliminada. Con respecto a la acidemia isovalérica, ya miramos cómo era la ruta metabólica. Aquí el aminoácido principalmente limitante es la leucina. Esta forma de presentación es mucho más severa. Yo tengo pacientes con acidemia isopropiónica, isovalérica, propiónica y metilmalónica, y realmente la forma de presentación de la acidemia isovalérica es mucho más leve. De hecho, uno de los primeros pacientes que compartimos con la doctora Olga Janet y con la doctora Eugenia Espinosa, los pacientes ya deben estar en la universidad, esos niños ya deben estar en la universidad, son un par de gemelos. La niña tenía algo más de secuela neurológica que el niño, pero el niño sí llevaba hasta hace más o menos 2 años que yo los vi la última vez, ya estaban próximos a terminar su colegio y ya iban a empezar la universidad. Entonces es una forma de presentación muchísimo más benigna para los pacientes. Entonces el aporte de proteína para estos pues es muy individualizado. De hecho, se habla de que para las formas leve y moderada a veces ni siquiera se necesita restricción de proteína, sino se puede dar el aporte normal. Depende de la severidad, debemos estar monitoreando con parámetros bioquímicos y clínica del paciente cómo está haciendo la tolerancia de este paciente. Se recomienda que los niveles de leucina estén entre 50 a 180 milimoles o en el rango del laboratorio, pero pues un laboratorio especializado para enfermedades metabólicas, y la glicina entre 200 y 400 milimoles por litro, micromoles por litro, y los aminoácidos en plasma dentro de la normalidad. Nuevamente volvemos a la ingesta recomendada al requerimiento de proteína normal para la población, que es lo que se debería dar. Siempre, pues si esto es un niño menor de 6 años, deberíamos darle la alimentación a través, la fórmula o la cantidad de proteína a través de la leche materna, y si es un niño mayor de 6 meses en adelante, los alimentos que le estamos dando, conocer el aporte de leucina que estamos dando, si no es conocerlo, no es restringirlo, pero es saber cuál es la cantidad que le estamos dando, y la fórmula especializada, como les dije, en formas leves o moderadas, no está indicada, está absolutamente, no es necesaria para estas dos formas de presentación. ¿Para cuándo se deja? Para la forma severa de presentación. Ahí sí puede ser que estemos requiriendo el uso de fórmula especializada para complementar los requerimientos de proteína, porque el nivel de tolerancia a la leucina puede ser que no sea tan dado a la normalidad como en las dos otras formas de presentación. Cuando el paciente tiene un periodo de descompensación que realmente es muy escaso, yo les puedo decir, tengo más o menos 7 pacientes con acidemia isovalérica, y no solamente, en verdad, solamente una niña estuvo normal todo el tiempo, llegó al periodo de la menarquia, y ahí se descompensó, y sí, su desenlace fue fatal. Tengo que decirles que sí, la niña perfecta, y algún día la mamá llamó y dijo, no, es que la niña falleció, que estaba empezando en el periodo de la adolescencia, y pues no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, porque no estaba acá en Bogotá y tampoco tenemos acceso, nunca más volvimos a tener acceso a la mamá. Es la única paciente que, teniendo un control adecuado, supremamente normal, en su cuadro de descompensación realmente fue fatal. Entonces, pues digamos que son mucho menos frecuentes, pero pues hay que estar monitoreando, y sobre todo que el paciente tenga acceso a un sitio donde el manejo que se le instaure sea pues por personas que tengan el conocimiento de lo que se debe hacer en este tipo de pacientes. Cuando se descompensa la leucina, reintroducir más o menos cuando los valores de leucina estén entre 50 a 100 micromoles por litro, utilizar la fórmula, la leche materna o la fórmula especializada, y monitorear, como les mostré, los niveles bajos, pues lo que pueden causar. Entonces, si el nivel está muy bajo, puede ser que haya una restricción excesiva de proteínas naturales. Lo que vemos es aumentarla, y en caso contrario, pues también sucederá lo mismo. Acá estamos viendo los niveles en que deberíamos mantener el ácido isovalérico. Lo mismo sucede con la carnitina libre, por la misma razón que les acabo de explicar. Como les dije, es de una de las asiduridades orgánicas con mejor pronóstico.
dentro del seguimiento para esta acidemia isovalérica, cuando el nivel de leucina está muy bajo, pues debemos aumentar los requerimientos, la ingesta de proteínas cuando el nivel esté, depende del nivel en el que esté. Si está imperceptible, aumentar un 25% de lo que se requiere. Si está menor de 50, aumentar un 5 a 10% el nivel de leucina que le estamos dando. Y si la leucina está mayor de 100, disminuir más o menos un 10% del aporte de proteínas para lograr una mejor estabilidad metabólica del paciente y hacer controles periódicos para mirar cómo está haciendo esta evolución. Esta parte también la voy a pasar rápido porque es la parte de medicamentos. Estas ya son algunas de las últimas diapositivas que tengo para mostrarles y es mirar cómo la valoración nutricional completa hace parte del tratamiento integral de los pacientes. Entonces aquí un poco también para mis colegas nutricionistas, porque a veces tendemos a que nos mandan el paciente, entonces le hacemos el peso para la talla y esa fue la valoración. No, nosotros cada vez más las sociedades ASPEN, ESPEN, la Academia de Nutricionistas, Dietistas y demás recomiendan que los pacientes deben tener una valoración nutricional completa, sea con enfermedad metabólica o sin enfermedad metabólica, debe tener una valoración que contemple los 5 dominios que no vamos a tener acá en aras del tiempo. Pero debemos evaluar la ingesta, cómo está haciendo el examen físico del paciente relacionado con el estado nutricional, con la ingesta, cómo están siendo esas habilidades de alimentación del paciente, si efectivamente está logrando comerse toda la comida que nosotros le estamos indicando, en el fraccionamiento que le estamos indicando y demás. Realizar educación alimentaria y nutricional y vigilar el nivel de actividad. A veces somos muy dados a pensar que el paciente tiene una enfermedad metabólica, entonces, por tanto, tiene un daño neurológico y por tanto no se mueve. Hay varias consideraciones que deberíamos tener y es que cada vez me aterro más porque estas mamás es de terapia en terapia al niño, casi que a veces no les queda ni tiempo para comer porque es terapia tras terapia tras terapia. Otros simplemente tienen una vida normal y debemos tener en cuenta la actividad física del paciente. Y también, si es un niño que lo pueda hacer, debemos procurar que tenga actividad física, que eso se incorpore dentro de su tratamiento y de su habitualidad, porque a veces nos sucede también que los papás sobreprotegen a los niños con toda la razón, pues con todo lo que les pasa, como los han visto al borde de situaciones críticas y demás, pues claramente tienen un cuidado especial con ellos, pero debemos tratar de dentro de nuestras prácticas motivar e incentivar a que los pacientes tengan una vida lo más normal posible. Mediciones de antropometría, ustedes ven la periodicidad dependiendo del grupo etario en el que se encuentre, una antropometría que también incluya medición de perímetros, de circunferencias, y esta parte es meramente médica, que es evaluar la función, la función neurocognitiva en especial. Ya para ir terminando, es muy importante y también la vida nos ha enseñado a algunas de las personas con las que yo he trabajado que darle a los pacientes un manejo para la casa es fundamental porque no siempre el niño necesita ir a urgencias. Eso pasaba mucho antes, que doctora, que primero no había una comunicación, entonces nosotros lo que hemos hecho es que usted tenga mi teléfono y cuando me necesite, llámeme. Yo siempre digo, con estos pacientes uno termina que es casándose con ellos porque es para toda la vida. Si nosotros somos de las pocas personas que tenemos la experiencia y la fortuna de saber de esto, pues tenemos una responsabilidad muy grande en que es una responsabilidad de ayudar a esa persona a salir adelante porque tal vez otra persona no tenga la competencia para hacer lo que nosotros podemos hacer por ellos. Entonces, es un constante que está pasando, cómo estoy, y uno puede empezar a hacer manejos en la casa. No todos los niños necesitan ir al hospital cuando les da un moco, digo yo. No. Los papás se van volviendo tan hábiles que ellos ya van reconociendo cuando el paciente se va a descompensar. Yo no sé cómo harán, pero ellos saben, es que está torciendo el ojo, digo yo, cualquier ejemplo, están algunos síntomas que ellos ya identifican y el niño va a descompensarse. Y efectivamente eso es lo que pasa. Entonces, usted, papá, inicia el tratamiento de emergencia. ¿Y cuál es el tratamiento de emergencia? Dependiendo de la severidad de la enfermedad que lo esté descompensando. Pues es fraccione la alimentación, es retire la proteína natural por un tiempo, empiece a suministrar maltodextrinas con hidratación, es decir, más aporte de calorías de manera más frecuente para que el paciente evite llegar a las urgencias, porque cuando llegan a las urgencias, pues ya tienen mucho más riesgo de contraer cualquier otra cosa. También otra
aspecto que también lo hemos logrado tener en cuenta, y es que a veces nos toca, digamos, digo yo, mover influencias si los pacientes llegan a nuestras instituciones. Y es que este niño no le sirve estarse en el triage esperando 3 horas, 4 horas, 8 horas a que lo vean. Y luego tampoco le sirve estarse en las urgencias o en la sección de urgencias un día y 2 días esperando a ver cómo lo manejan estos pacientes, que son uno en a veces miles o mucha más, por su prevalencia, mucho más raros, pues de pronto a nosotros nos toca tener esa sensibilidad y con nuestros equipos lograr de que la atención para estos pacientes sea muy rápida, porque en verdad ahí podemos lograr perder función para estos pacientes. Esto básicamente es lo mismo que en aras del tiempo, no me voy a detener, pero un poco acá, esto sí me llama la atención, debo contárselos, y es que también debemos tener en cuenta, por ejemplo, la distancia que tenga el paciente a donde vive. Acá también nos ha pasado, no todos hemos tenido desenlaces felices y una paciente que teníamos, digamos, con un buen control metabólico, pero la niña vivía en Villavicencio y algún día se descompensó y la niña no logró, o sea, fue a consultar en un hospital allá y pues claramente no tenían el conocimiento, la experticia, etcétera. El hecho es que la niña pues falleció. Entonces yo creo que eso también nosotros lo tenemos que tener en cuenta y debemos reconocer las limitaciones que hay en nuestro sistema de salud y en nuestro conocimiento como profesionales ante estas enfermedades. Y si el paciente se tiene que venir para Bogotá porque es aquí donde el médico fulano de tal, que es, yo lo diagnostiqué, yo lo manejo, yo sé de esto, lo puedo atender y puedo procurar un bienestar para él, pues debemos hacer ese tipo de excepciones en estos pacientes. Y entonces, con respecto a la distancia, si yo tengo un niño que sé que se descompensa mucho y vive, no sé, en una zona rural de donde yo vivo, de donde yo trabajo, pues yo como que mejor no me voy a esperar a la medianoche para que se ponga más descompensado y no pueda venir. No, ahí sí, prefiero decirle, véngase y lo tengo acá en observación, evitando que luego se descompense y no logre llegar a un centro de atención y el desenlace sea fatal. Esto no me voy a detener aquí, como les digo, creo que estoy un poco pasada del tiempo. Hablando del manejo, entonces es concentraciones de maltodextrinas que podemos dar en diferentes pues, concentraciones para lograr un adecuado aporte como tratamiento de emergencia. Por ejemplo, los cuerpos cetónicos en orina. Esto es una herramienta que los papás pueden tener en la casa. Ahora ya, la semana pasada, hace 2 semanas, nos mostró Amanda, por ejemplo, el tema del aparato para medir el amonio. O sea, pues, si los papás pueden tener ese tipo de tecnología es maravilloso y esto no es tan costoso y sí les va a ayudar a tener un mejor control del paciente en momento de crisis. Esto es lo mismo, pero maltodextrinas más grasas. Esto está publicado en la literatura. Y finalmente, entonces, cuando tenemos un paciente, hay que hacerle una carta, una cartica, donde expliquemos algunas cosas básicas del paciente. Entonces, primero, un resumen breve de la enfermedad. Para nosotros nos parece muy obvio porque nosotros estamos sensibilizados con eso y conocemos eso, pero preguntemos en el resto de profesionales que atienden niños o que atienden neonatos a ver cómo es el conocimiento de estas enfermedades. Entonces debemos escribir una hojita donde se diga el niño tiene esta enfermedad y esta enfermedad consiste en esto, de una manera breve. ¿Cuáles signos clínicos y bioquímicos de alarma debería tomarle y cuáles son los valores que se permiten para ese paciente? ¿Qué marcadores bioquímicos de control metabólico y con qué frecuencia se deben tomar? Porque acá estamos hablando de que tome el amonio cada 6 horas, pero indaguemos en nuestros grupos de trabajo que no estamos sensibilizados con esto y les decimos que cada 6 horas y seguro no nos van a hacer buena cara y tal vez no nos hagan caso. Entonces hay que explicar ese tipo de cosas porque no son del manejo de día a día de las personas. ¿Qué deben ser en cuanto al manejo nutricional y al manejo médico en caso de emergencia? Aumente las dosis, aumente la frecuencia, evite el ayuno, si va a reiniciar las proteínas, cómo, con qué, cuándo, etcétera. Y claramente, ojalá, dependiendo de la generosidad de cada uno, su teléfono y sus datos de contacto para que en caso de necesidad, por favor, nosotros podamos brindar una asesoría y el paciente esté lo mejor cuidado posible. Y finalmente, ahora sí, se los prometo que con esta termino, es una de las cosas, como ustedes me han escuchado a lo largo de esta conversatorio, de este monólogo, donde he visto en la evolución profesional que he tenido o durante los años de profesional que llevo,
he visto que muchas cosas han cambiado, pero demasiadas, demasiadas, demasiadas. O sea, todo lo que yo hace unos años defendía, pero a rajatabla, hoy ya digo que eso estaba mal, que cómo le vamos a hacer, porque la ciencia ha venido cambiando y los conceptos cambian. Pero no, desafortunadamente no todos los profesionales tenemos la misma capacidad de, que es, acá viene la frase, Alvin Toffler es un filósofo norteamericano y él dijo que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y sé que todos estamos absolutamente sensibilizados con eso, porque todos hemos tenido que aprender, que desaprender y que volver a reaprender, porque la tecnología, la ciencia avanza a unos pasos que nosotros a veces no logramos dar. Muchísimas gracias a las personas que tuvieron la paciencia para escucharme hasta este momento. Muchísimas gracias, Jenny. Excelente tu charla, como siempre, que nos dejaste mensajes por ahí muy, muy, muy importantes, como el de la leche materna. Yo sé que tú eres una experta en ese tema, que la defiendes muchísimo, y pues también el recalcar mucho que estos niños no deben entrar nunca en catabolismo. Eso también me parece súper importante y novedoso, pues novedoso ya no, que ya viene de unos años atrás, pero el hecho de empezar a considerar el usar cada vez menos las fórmulas especiales también creo que es bien, bien importante. Yo a veces, obviamente no soy nutricionista, no sé nada de esto, pero sí las veía a ustedes, te veía a ti hace unos años, para no decir cuántos, cuando no era tan fácil tener acceso a las fórmulas. Realmente yo pensaba era como estar volviendo a ese momento, ¿no? Cuando ustedes tenían que... Sí, tenían que adaptarse con el alimento que había y con lo que había, porque una fórmula aquí podía demorarse 2, 3 meses y mientras tanto, pues el niño tenía que ser tratado. Entonces, pues muchas gracias por todos esos mensajes. Tenemos varias preguntas de varias de tus colegas acá, entonces vamos a ir tratando de sacarlos. Te felicitan mucho por la charla y pues voy a tratar de leerlas rápidamente. Aquí dicen que en tu experiencia, preguntan si en tu experiencia has tenido algún paciente que tenga una buena tolerancia a la proteína, quizá con una presentación tardía o con una actividad enzimática residual alta, al punto que logre objetivos nutricionales y buen control metabólico sin el uso de fórmulas especiales. Y en este sentido, ¿cuáles serían las proteínas que recomendarías elegir en caso de que no necesites fórmula? Bueno, como les dije al principio, yo si hay algo que los que me conocen saben es que yo solo sé hacer caso. Y es decir, yo atiendo a las recomendaciones de los expertos. Y a mí me da risa porque Olguita lo dice cuando hace 10 y pico años que nos conocemos, yo hacía las dietas así porque aquí no existían fórmulas, eso no existía y los pacientes se lograban controlar. Sí, he tenido o he iniciado pacientes en los que he empezado dándoles fórmula especializada porque era lo que en su momento se decía. Entonces, pues uno sigue las recomendaciones de los expertos. Y he tenido pacientes en los que he logrado dejar el uso de las fórmulas especializadas. ¿Que es fácil? No, 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 porque usted convenza a un papá de que esto que yo le dije hace unos años que lo iba a ayudar, hoy ya no lo necesita, es difícil, no es tan fácil, pero he tenido la fortuna de que tengo pacientes que, o papás que confían en mí, que creen en lo, y porque también, si no sé, les digo que no sé, y voy a buscar, y voy a preguntar, y llamo, y consulto, y le digo al uno a ver cómo logramos solucionar la situación. Pero sí he logrado digamos, destetar de fórmula especializada a pacientes. Ahorita se me viene a la cabeza de acidemia metilmalónica, de los 8 pacientes que tengo, aproximadamente 3 he logrado dejar de darles fórmula especializada. No están recibiendo nada, es con alimentación natural. Y la pregunta con respecto a las proteínas, lo que te digo, inicié, porque también todo esto ha venido siendo una evolución, yo inicié dando eliminando completamente, quitaba la fórmula y eliminaba completamente las fuentes de proteína de alto valor biológico, entonces la leche, huevo, todo esto lo quitaba. Y en la actualidad estos pacientes se están tolerando, pero cantidades supremamente bajas y además son niños grandes, niños que pesan 25 kilos y yo les puedo dar más o menos 25 o 30 gramos de proteína por día, con lo cual les alcanzo a dar la alimentación a base de 60% de lo que son cereales, tubérculos, plátanos y demás, y más o menos la cantidad de proteína
el 80% de proteína, pues porque proviene de esas fuentes y no voy a sacrificar las calorías, sino que provienen de estos alimentos, y el restante 10 o 15% se las doy con una poquita cantidad de leche, 100 centímetros en el día, no les logro dar más, y el resto de la proteína también por otra causa puntual es que les doy yema de huevo en estos casos, no, o sea, estamos hablando y la pregunta puntual es para esos que la toleran. ¿Por qué yema de huevo? Porque la yema de huevo tiene una cantidad aproximada entre 3 5 gramos de proteína, pero tiene bastante hierro, pues bastante comparado con el resto, pues acá no vamos a poner las carnes porque pues estos no entran dentro de los que le vamos a dar, pero logramos darle un aporte de hierro y entonces claramente toca suplementarlo de todas maneras, pero teniendo estas cosas en consideración es que estas son como las dos fuentes de proteína, no más, yo no doy leguminosas, yo no doy carne, yo no doy un pedacito, no, nada, que 2 cuarticos de jamón, que no, porque además también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que no solamente no se trata de darle unas proteínas, sino se trata de acostumbrar al paciente a esos sabores y a esos alimentos, entonces luego se nos convierte en pacientes transgresores. ¿Sí? De que no me vieron, de que no me están cuidando, de que la abuelita pues si vio que le pueden dar 10 gramos de carne, pues ella no le da problema de darle 50 o de darle 100 porque si yo vi que le da, entonces ese tipo de cosas también debemos tenerlas en cuenta cuando estamos haciendo qué tipo de alimentos son los que le vamos a dar. Esa es la experiencia que tengo realmente con respecto a la pregunta que me hicieron. Ok, gracias por esa misma línea. Creo que ya lo mencionaste, pero pues te preguntan si has visto esa tolerancia a la proteína intacta también en pacientes de acidemia metilmalónica, específicamente MUD0, pues la más severa. Pues dentro de las formas más severas, pues, digamos que no, en los pacientes que nosotros hemos tenido realmente no se llega siempre a las mutaciones, o sea, no podemos saber qué tipo de mutaciones, hasta donde llegamos habitualmente es a la confirmación con ácidos orgánicos para decir que tiene la acidemia. Entonces no te puedo responder, pero lo que sí he visto desde empíricamente es que esos pacientes con formas de presentación más severa a veces, o sí me ha tocado mantenerlos con fórmula, pero en este momento con un 20% del aporte como fórmula especializada y el resto como proteína natural. O sea que realmente sí toleran un buen aporte de proteína natural. Pues buen aporte no, porque los estamos restringiendo, pero más bien que la cantidad de proteína que le estamos dando, un gran porcentaje es a partir de proteína natural y el uso de fórmula especializada es mucho más restringida. Además, también todos sabemos, a veces ni siquiera tanto es porque uno quiera hacerlo, sino porque realmente el sabor y la tolerancia de estas fórmulas o sea, todos sabemos los que las hemos probado que no. Y a veces se vuelve un desafío para los papás, no quiero más, no se lo quiero dar, el niño no lo recibe, se vuelve una tortura la comida. Entonces, a veces ni siquiera es que uno quiera dejárselo de dar, sino que es que realmente cuando están chiquitos no es problema, se toman lo que sea, pero cuando van creciendo ya la cosa va cambiando y con toda la experiencia que dice Olguita que yo tengo, pues sí, realmente he tenido pacientes que los conocí de niños de 3 años, 4 años y hoy en día ya son adolescentes. O sea, imagínense, calculen la he tenido esa oportunidad. Por esa misma línea hay otra pregunta. Aquí pues Amanda tiene 3 preguntas realmente en una. Por un lado, y estos son temas que creo que se han discutido mucho, dice Ana, quería preguntarte en tu experiencia cómo ha sido el acceso a la suplementación con leucina, con isoleucina y valina, perdón, en los niños con jarabe de arce. ¿Y qué estrategias puedes aplicar cuando no hay adherencia al tratamiento en los niños, cuando empiezan a incluir alimentos que no deben en la adolescencia? Y finalmente, si tienes algunas recomendaciones o algunas pautas para actividad física en estos chicos. Olguita, toca que me hagas de una en una porque se me van Listo. yendo. De acuerdo, no, te las de una en una. Con respecto al acceso con la suplementación en enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. En jarabe de arce, que listo, me ha ido bien, me ha ido perfectamente, pero también tengo que decirles que el paciente que tengo, he visto 3, se han muerto 2 y tengo 1. O sea, tampoco es que sea la vasta experiencia,
pero sí se ha logrado suplementar y los efectos de la suplementación son súper buenos. El niño claramente tiene una forma de presentación, más bien tiene unas secuelas muy severas porque el debut del niño fue con una leucina cercana a los 2000 y el manejo al inicio realmente no fue el adecuado. Entonces todo eso hizo que el niño tenga unas secuelas neurológicas muy importantes, pero aparte de las secuelas neurológicas, el niño también tiene un buen control metabólico a partir del manejo nutricional que incluye la suplementación con estos 2 aminoácidos. Entonces, Pero y el acceso, Jenny, porque lo que el hemos acceso a hecho, veces es complicado. pues lo que pasa es que, digamos que la ventaja que tengo es que cuando manejo pacientes de estos, siempre trato de tener una buena comunicación con los médicos. O sea, digamos que les voy a decir mi concepto de vida que muchas personas que están acá, porque casi que a todos los conozco, es que yo, digamos, creo que en equipo se hacen mejores cosas, ¿sí? O sea, y creo que el diálogo entre médico, entre laboratorio, entre nutricionista es fundamental. O sea, trato siempre de si voy a hacer un manejo, llamo doctora, yo propongo esto, ¿usted qué opina? Yo quiero que le hagamos esto, confíe en mí, porque a veces también les da temor, a ver, lo desconocido da temor y eso es entendible. Entonces ellos terminan suplementando, formulándolos por MIPRES, pero esos pacientes con fórmulas megestrales, el paciente lo tiene. El paciente es un niño que vive en Bucaramanga y él tiene la suplementación. O sea, yo creo que a veces es cuestión de dar una adecuada justificación. Creo que ese es el problema, si uno, porque también lo he de decir, o sea, en esto sabemos todos que no es que usted dijo que necesita pepas de oro y se las van a dar, no, a usted le toca justificar perfectamente bien porque es que necesitan lo que necesita. Además cuando el que está ya haciendo la auditoría dice, pero ¿cómo así que esta enfermedad restringida en esto? Y entonces ahora me viene a pedir que le suplemente esto y esto. O sea, eso es como absurdo, ¿no? Pero no, uno tiene que explicarle por qué es que lo debe suplementar, porque como se hace restricción con base en la leucina, los otros 2 aminoácidos quedan muy bajos y a pesar de que se necesitan restringir, los niveles son demasiado bajos. Entonces necesitamos darle una cantidad que no es la normal, pero que sí se necesita suplementar. Y con eso lo hemos logrado. Es lo que tengo de experiencia. La otra Lo pregunta otro era es tu los estrategia. niños Tu transgresores. estrategia cuando los niños van llegando a la adolescencia y empiezan a incluir alimentos que no deben. Bueno, entonces acá les digo que ahora sí, nuevamente, la mejor estrategia es prevenir. Entonces yo por eso no, y yo creo que Olguita se acordará de eso, que dele 5 gramos de carne, que dele 3 gramos de carne, porque hay gente que tiende a hacer eso, no porque usted lo está acostumbrando. O sea, la mejor estrategia es prevenir. Eso es lo mejor. Si usted no acostumbra al niño a esos sabores, seguramente va a ser un niño que más fácilmente luego no las consuma. Primero eso. Segundo, empoderar al niño desde pequeño. El niño viene a la consulta y a él hay que empezar a decirles que tú no puedes comer esto porque te puede hacer daño. O sea, a veces tendemos a que nosotros, nuestra conversación es con los papás. ¿Y qué pasa con los niños? No, ellos van entendiendo y ellos deben hacer su empoderamiento también de la enfermedad. La experiencia que yo tengo y les voy a contar, no puntualmente con estas porque no tengo niños transgresores, no tengo pacientes transgresores, pero sí les voy a contar una niña con una glucogenosis tipo 3. Esta niña también la conozco desde chica y ya está pronta a terminar el colegio y quiere estudiar medicina. La niña no, pues claramente no puede comer dulces, entonces una vez, nunca se me olvidará, hace más o menos unos 4 o 5 años o tal vez más, la vi pasado el Día de las Brujas. La mamá me llamó y me dijo, es que quiere salir a pedir dulces, y yo, pues déjela, ¿cómo no la va a sacar? Pues claro que la tiene que llevar, lo que pasa es que ella recoge los dulces y luego a veces los regala a otra persona, ya no se los puede comer. Y oh, sorpresa, cuando me llegó a la consulta con la bolsada de dulces, tenga, le trajimos esto para su hijo. O sea, sí se logra, hay que empoderar a los niños, hay que hacerlos parte de la conversación, hay que decirles por qué, como si fueran los hijos de uno, chiquitos y todo ellos entienden, lo que pasa es que nos toca incluirlos y tener una comunicación que a veces es lo que nos cuesta trabajo. Entonces, en una consulta de 20 minutos o yo por aquí arriba y entonces yo no me bajo, no, pues nos toca romper esas barreras para lograr tener una buena comunicación con las personas y las personas terminan empoderándose de lo que deben hacer. También hay una cosa que es muy importante y es que desafortunadamente yo uso una cosa que se llama la terapia del miedo. Así la denominé, pero es la verdad.
y es que siempre les digo lo peor que les puede pasar. Y yo creo que uno siempre tiene que ser responsable de eso, porque cuando los pacientes se han visto, las familias, en un escenario de crisis, el niño allá a punto de morir, son más sensibles a lo que puede pasar y no lo quieren volver a repetir. Pero cuando tienen esas formas de presentación leves y los debuts fueron en edades tardías, ellos creen que nunca les va a pasar nada. Entonces uno tiene que mostrarles y decirles lo que les puede pasar con el ánimo de que vean que es verdad lo que uno les está diciendo y que debemos tener precaución para no llegar a un posible desenlace fatal. Y lo otro era con respecto a la actividad física. Actividad física, un tema que está muy de moda, he escuchado mucho de eso, ¿no? Yo sigo las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud porque yo no soy experta en eso, entonces eso sí, lo básico. Y es decir, bueno, hay que tener una actividad física, en el colegio tiene que hacer educación física, por favor, saque lo que vaya al parque, que tenga una actividad física mínima de 30 a 45 minutos en las diarias, como cualquier niño como nosotros éramos. Nosotros salíamos a orearnos todo el día, salíamos a jugar, a correr, que el cauchito, que la golosa, que pues lo mismo deben hacer los niños. No se trata de una práctica, porque ese es otro tema que nosotros debemos ser muy conscientes, y es que conocer nuestra realidad. Tenemos un 50% más o menos de población en la pobreza, y lastimosamente, si todos recordamos, muchos de nuestros pacientes son pacientes con muy pocos ingresos. Yo no le voy a decir que lo meta a la clase de esto y que lo meta a la clase del otro, porque claramente no tienen a veces ni para comer, entonces uno no se va a poner a decirle eso, pero salir a la calle sí se puede, sacarlo al parque sí se puede. Entonces ese tipo de cosas son importantes, y además porque aquí también aprovecho, y es que yo creo que uno de los conceptos también que últimamente he tenido más reveladores en mi vida es que la nutrición no es solamente la comida, y nosotros debemos trabajar muchísimo de la mano con la actividad física, porque eso es lo que realmente, cuando a mí me preguntan que una dieta para bajar de peso, yo le digo, no, haga ejercicio. Eso no existe, haga ejercicio, que es lo que sí le puede ayudar. Eso no, esas las dietas para bajar de peso no sirven. Entonces, es una cosa que debemos incorporar en nuestra práctica, y también desde pequeños. Todos sabemos lo difícil que es formar hábitos. O sea, cuando uno ya está grande es muy difícil cambiar un hábito. Entonces, es desde chiquito. Y también motivar a los papás a que no es usted vaya a hacer ejercicio y usted no lo hace. No, pues es que eso es con el ejemplo. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Si bien es cierto que todo no se tiene que volver, digamos, a quitar las proteínas de origen animal de la alimentación, pero pues tampoco a pasárselas al paciente por la cara. O sea, hay que buscar una manera de que no sean los niños tan expuestos, porque entre más pequeños pues van a querer más. Y los papás con ese tema de la culpa de que pobrecito, pues a veces terminan siendo transgresores. Entonces ese es otro tema de educación con la familia, para que logren tenerlo en cuenta, manejarlo y evitar complicaciones futuras, y lograr mejor adherencia desde pequeños en los pacientes y las familias. Y otra cosa que también les digo es que cuando a mí me llega la familia, cuando me dicen que la consulta, que quién va, yo vengan todos. Ahora con el internet, pues más, que se conecte la abuela y que se conecte el papá, y que ojalá y todos vengan, porque a veces viene la mamá sola y la mamá termina siendo la mala, o los papás no les creen, y entonces el papá quiere subsanar también siendo transgresor, o la abuelita que tampoco cree lo que está pasando. Entonces creo que esto se vuelve un tema de educación alimentaria y nutricional, donde bienvenida toda la familia, el cuidador, porque a veces también son ellos, que pobrecito el niño, que cómo no, y pues el tema de no comer carne y no comer leche y no comer huevo, eso culturalmente es un problema. O sea, esto es un tema de victimización en las personas. Entonces uno tiene que explicar a las personas por qué, si la gente termina entendiéndola. Claro, no es en una consulta de 20 minutos ni es en una consulta única. Eso es un proceso de educación nutricional en el que nosotros debemos trabajar. Muchas gracias, Jenny. Y finalmente una pregunta que creo que es súper importante. Me preguntan si además de la galactosemia, ¿hay alguna otra restricción para el suministro de la leche materna? Dentro de las enfermedades metabólicas, no, pero dentro de otras enfermedades sí, que no las tengo en mi mente, pero si quieres me escribes ahí tu chat y yo te mando la documentación que tengo, porque sí hay otras contraindicaciones de lactancia materna, hay algunas enfermedades y hay algunos medicamentos. No los tengo aquí en mi cabeza en este momento, pero sí sé que existen. Entonces, Miguel, si quieres me escribes ahí tu correo electrónico y yo me comprometo a enviarte el lunes los artículos recientes que tengo sobre lactancia materna. Son lo último, es como una revisión de los expertos en lactancia del 2018. O no sé si de pronto alguna de mis compañeras, colegas que está aquí,
tiene en su mente la recordación de cuáles sí me puede ayudar con eso, pero sí hay algunas otras, por ejemplo el VIH, pues todos la conocemos, pero hay otras pocas enfermedades y hay otros medicamentos en los cuales está contraindicada la lactancia materna. Ya lo tomé, yo me comprometo a enviarte ese documento para que tengas ahí la referencia. Y bueno, muchísimas Listo, gracias por Jennifer. haberme Muchas escuchado y como le gracias. decía Olguita, Sabemos que se presentaron algunos problemas con la transmisión por Facebook, pero parece que era una falla de Facebook, no era una falla de la transmisión desde Spain. Entonces, pues igual todas estas charlas quedan grabadas y quedan subidas en Facebook para que puedan después acceder a la charla completa si se perdieron del pedacito cuando se cayó la transmisión. Entonces, pues muchas gracias de nuevo, Jenny. No sé, Gina, si quieres decirnos algunas palabras antes de despedirnos. Muchas gracias para los que asistieron. Doctora Jenny Cuellar, excelente charla. Muchas gracias por el apoyo que le da a la asociación. Doctora Olguita, como siempre, apoyando a la asociación, les agradezco mucho. Y pues las dudas, como dice la doctora, o si necesitan apoyo en la asociación, ya saben que estamos nosotros aquí presentes. Y sí, se solucionó, pero casi ya al final lo de Facebook, pero bueno, listo. Ya quedamos bien. Entonces, les agradezco mucho y feliz fin de semana. No olviden que en 8 días la charla es con el doctor Miguel sobre glucogenosis. Glucogenosis. También en el chat colocó Amanda el nombre del equipo